Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Cuando ya lo tengan, digan un amén y nos ponemos en pie todos Amén. en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén. Sentados, queridos hermanos. Hoy vamos a ver un tema, bueno, que es el día de Pentecostés. Nosotros, ¿quiénes saben qué es Pentecostés? Cuando escuchen la palabra Pentecostés, ¿a qué lo asocian? A una religión, ¿verdad? A una iglesia. Asociamos muchas veces Pentecostés, los pentecostales, lo asociamos a ello, pero en realidad el día de Pentecostés es una fiesta ordenada en la ley que se celebraba en la cosecha, el fin de la cosecha, 50 días después de la Pascua. Ese es realmente el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es uno de los domingos más importantes después de la Pascua en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era la fiesta de las cosechas. Posteriormente los israelitas lo unieron a la fiesta, a la alianza en el monte Sinaí, 50 días después de su salida. Miren, todo iba encajando. El día de Pentecostés viene desde el día cuando el pueblo de Israel salió. Y si no, vamos a Éxodo, capítulo 34. No vayan a perder, bueno, vamos a volver también otra vez a Hechos, pero vamos ahora a Éxodo, capítulo 34, Éxodo 34, versículo 22. Y dice la Escritura: también celebraban la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, y de las fiestas de las cosechas y de la salida del año. Eso celebraban los israelitas en esa época. Aquí se le llama la fiesta de las semanas porque se celebraban las 7 semanas después de la Pascua. Después, ¿cuándo fue la Pascua? ¿Cuándo celebraron ellos la Pascua? Cuando salieron del pueblo de Egipto. ¿Se recuerdan que les dijo el Señor que cada quien matara un corderito y que se lo tenían que comer asado sin desperdiciar nada, y lo que, si la familia era poca, pues que lo compartieran con otro vecino, y que se pusieran de acuerdo, pero no tenía que quedar nada y todo lo tenían que comer, y lo que sobraba pues ya lo quemaban. Pero el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés enseña algo importante, algo más que una manifestación. Enseña en sí la misión y el compromiso que tienen la iglesia con Dios. ¿Qué compromiso tiene la iglesia hoy con Dios? ¿Para qué fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre los apóstoles, sobre los 120, aquellos que estaban allá en el aposento alto? En el Antiguo Testamento, si vemos, ya era conocido el Espíritu Santo. Faraón reconoció al Espíritu Santo cuando le dijo a José: este tiene el Espíritu de Dios. Este tiene el Espíritu de Dios. Eso lo encuentra en Génesis
41:38, miren qué le dijo. Génesis 41:38, vemos que ahí, desde ahí y anteriormente, ya se conocía del Espíritu Santo, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos nosotros a otro hombre? Génesis 41:38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Anteriormente, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo venía sobre personas elegidas por Dios. El Espíritu Santo venía sobre aquellos que Dios escogía. Personas elegidas para capacitarlos, para realizar una labor especial, como sobre los jueces, los reyes, los profetas, los sacerdotes, y personas escogidas, como fueron muchos. Gedeón fue uno, Jefté fue otro, y así todos los profetas. El Espíritu Santo se posaba sobre ellos. Joel profetizó en los postreros tiempos. Miren, Joel lo profetizó. Vayamos al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel está en el Antiguo Testamento. Son libros de esos pequeñitos que cuesta encontrarlos. Joel capítulo 2, versículo Joel 2, 28, 29. Dice la Escritura: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El derramamiento del Espíritu Santo, mire, que lo profetizó Joel en el 2:28, perdón. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y el 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso está profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Y cuándo se dio cumplimiento? Veamos Hechos capítulo 2, donde estábamos leyendo. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Y dice la Escritura: mas esto fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán. ¿Y dónde se cumplió esto? Aquí, cuando ellos estaban en el capítulo 2, dice: de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde ellos estaban, y se le apareció lenguas como del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vino sobre la iglesia. Todo eso lo podemos encontrar si leemos todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Todo Hechos capítulo 2 da cumplimiento a esa profecía. Juan el Bautista lo predijo cuando anunció que Cristo era quien nos bautizaría con fuego santo. Si lo encontramos, vamos ahí a San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Y dice la Escritura: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Miren, el Señor conoce realmente nuestro corazón, y Él dice: va a apartar el trigo de la paja, como lo hace el que siembra trigo en el campo. ¿Qué hace? Se va a la era con el trillo, y luego
Cuando hace viento, pues está ventilando el trigo, la paja, y el trigo cae y la paja se hace a un lado. Pero ¿qué dice aquí? ¿Quién es la paja de todos aquellos que hacen lo malo? ¿Y qué dice? Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿A qué se refiere esto? Al lago de fuego. Ahí nunca se va a apagar el fuego. Pero nosotros, como somos trigo, estaremos en el granero de Dios. ¿Cuál es el granero? El cielo, la patria celestial. Entonces vemos, nosotros queremos entender qué es realmente el día de Pentecostés. Es el inicio de la iglesia. Es el inicio de Dios da poder para realizar una obra evangelística. Si nos damos cuenta, cuando hablamos del Espíritu Santo que descendía ocasionalmente sobre personas para capacitarlas, venía y se iba el Espíritu Santo, venía y se iba. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora el Espíritu Santo, cuando usted ha creído y usted ha puesto toda su confianza en el Señor y usted le ha entregado su vida, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino y lo selló como propiedad de Él. Dice Hechos 1:18, ¿qué dice? Hechos 1:8, pero recibiréis poder, dice, no, pero el 9, sí, el 8, dice el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiremos ese poder. Por eso es precisamente lo que hizo en el día de Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo inauguraba el trabajo encomendado por Cristo a la iglesia. Ahí fue cuando realmente inició la iglesia en el día de Pentecostés. Porque si se dan cuenta, anteriormente del día de Pentecostés, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban temerosos, pero aquí dice en el 8, dice, pero recibiréis poder. Ahora el Espíritu Santo toma morada en el corazón del cristiano con el propósito de capacitarlo para la obra del Señor. Todo el capítulo 2 dice, ahí lo vamos a encontrar, ahí dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, el estruendo como viento recio, las lenguas de fuego repartidas como de fuego, e incluso el hablar en nuevas lenguas, porque dice, y se les repartieron y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Miren, cada uno de ellos llevaba una lengua como de fuego, pero no era que les estaba quemando, era visible la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. En nuestro Señor Jesucristo se posó sobre él como forma de paloma. No quiere decir que es una paloma. No quiere decir, eso hay una paloma. No, el Espíritu Santo no es así. Se manifestó de esa manera. Y aquí se manifestó como lenguas de fuego sobre cada uno. Esto sirvió de testimonio y constancia de la inauguración de la iglesia. Lo importante en este evento fue de capacitar a la iglesia misionera, a la iglesia. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, y me seréis testigos. Veamos la conducta de los apóstoles antes y después de la venida del Espíritu Santo. Veamos la conducta. Mire, vayamos a San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Veamos la conducta, cómo era anteriormente de la venida del Espíritu Santo, qué tenían ellos y qué hicieron después. Mire, San Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, sí, es 19, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Miren, estaban cerrados con las puertas, estaban ahí cerrados por miedo a los judíos. Y dice, vino Jesús y se puso en medio de ellos. Y cuando les hubo dicho esto,
les mostró las manos y el costado, y sus discípulos se regocijaron viéndole al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo envío. Y habiendo dicho esto, les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban ellos en un principio? Encerrados ahí por miedo ¿a qué? A los judíos. Estaban encerrados con miedo a los judíos. Ahora veamos Hechos capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo estaban? Allá estaban encerrados. Hechos 2:14 dice, mire, la diferencia cuando uno no tiene al Espíritu Santo y cuando uno sí de verdad ya lo tiene. Dice: entonces Pedro, poniéndose en medio de los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mire, cobró ánimo ya Pedro, que era el líder que Dios le había dicho: y tú eres Pedro, y te daré las llaves. Pero no quiere decir que Pedro es el sucesor de nuestro Señor Jesucristo, porque dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo Jesucristo, sobre esta roca, la roca que es Jesucristo, no Pedro, como muchos lo malinterpretan. Cuando dice y sobre esta roca, no le estaba señalando a él, sino se estaba refiriendo a Jesucristo mismo. Digo, tú eres Pedro. Porque ¿cómo era Pedro? En un principio, ¿qué dijo cuando el Señor Jesucristo le dijo: mira que voy a suceder todas estas cosas, mira que va a pasar todo esto? ¿Qué le dijo? Señor, ten piedad de ti. ¿Qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Porque Pedro también estaba siendo usado por Satanás. ¿Qué le pidió el diablo a Jesucristo? Le pidió a los discípulos cuando le dijo que yo oraré por ti para que tu fe no caiga. Ya el diablo los ha pedido para zarandearos, como los zarandea a cada uno de nosotros. Nos zarandea el diablo. No crea que el diablo se queda ahí con los brazos: bueno, ya es cristiano, ya aquí ya perdí. No, él lucha y lucha y lucha. ¿Cuántos han visto la película del peregrino? ¿Qué hace ahí cuando se convierte al cristianismo? ¿Qué hace? Es cuando empieza a tener más pruebas, y él va avanzando y más pruebas. Y el diablo hasta el último minuto quiere llevarse a uno al infierno. Y así trabaja el diablo. Pero si Dios es por nosotros, si nosotros hemos puesto nuestra mirada en el Señor Jesucristo, todo va a ir bien. Por eso vemos aquí como dice el apóstol Pedro, entonces Pedro, poniéndose en pie, allá estaban encerrados por miedo a los judíos. Aquí ¿a quién le estaba hablando? A los judíos. ¿Cuántos días después? 40 días. 40 días después estaban hablando. Ya se le había quitado el miedo. Junior y Aaron. Vemos que Pedro cambió totalmente. Fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No vamos a ir solos, nosotros no estamos solos. Tenemos el respaldo del Espíritu Santo con nosotros. No nos hemos nosotros engañado como iglesia creyendo que el Espíritu Santo es solo para disfrutar la manifestación. Solo para disfrutar de su manifestación, sin comprender que es para capacitarnos y ser instruidos, útiles para la obra del Señor. Para eso está el Espíritu Santo. Ayer vimos que nos ayuda, ayer vimos que nos consuela, ayer vimos que nos capacita. Entonces el Espíritu Santo que guió, vemos en el capítulo 8, vamos ahí en Hechos capítulo 8, vemos que ahí el Espíritu Santo fue quien guió a Felipe. Es que es todo el capítulo. El capítulo 8 es todo el capítulo 8 que habla de Felipe, pero veamos del 26 vamos a leer unos cuantos versículos. Pero fue el Espíritu Santo quien guió a Felipe a predicar en Samaria y quien lo llevó al desierto a evangelizar al etíope. Ahí empieza en el versículo 4, la predicación y el evangelio en Samaria. Fue el Espíritu Santo quien guió a Felipe.
fue el Espíritu Santo quien lo guió al etíope, aquel que iba leyendo. Dice, mire el versículo 26, y un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén y a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto al carro. El Espíritu le dijo, acércate junto al carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y muchas veces nos pasa a nosotros así, es que yo no lo entiendo, decimos. Yo leo pero no lo entiendo. ¿Por qué será que no lo entiendo? Pídale sabiduría al Señor, pídale al Espíritu Santo que venga y le aclare la palabra. Y dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? La generación de Jesucristo, la que hoy hay más de 5,000, miles y miles de millones de personas que son hijos de Dios. Hay en sí mucha gente, pero tiene por lo menos más de 1,000 millones de personas que son hijas de Dios. Así en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impida que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandaron a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le huyó más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire qué tremendo, cómo el Espíritu Santo, él estaba en Samaria y de repente lo trasladó al camino donde iba el etíope, y de repente el Espíritu Santo le bautizó al eunuco, al etíope, y otra vez lo trasladó el Espíritu Santo. Qué tremendo. Así actúa el Espíritu Santo con nosotros. Por eso fue el Espíritu Santo el que obró la obra misionera en Pablo y Bernabé. Recuérdense que dice allá también en Hechos capítulo 13, versículo 1 y 3, dice, apartadme a Bernabé y a Pablo. Apartadme a Bernabé y a Pablo. Es el Espíritu Santo. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, por eso dice la Escritura, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Por eso nosotros tenemos que pedir, hablar con el Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo como que estamos hablando con alguien ahí, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Hablamos con el Espíritu Santo en nombre de Jesucristo, y pidámosle a Dios en nombre de Jesucristo que envíe al Espíritu Santo y que nos capacite. Es muy importante. El Espíritu Santo fue quien guió a Pablo a predicar a Macedonia. El Espíritu Santo, si leemos, leamos primero Hechos capítulo 13, cómo el Espíritu Santo guió, le dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo. El Espíritu Santo habla con voz audible. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 3. Y dice la Escritura,
Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo es tan persona como usted, y más persona creo que nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tiene voz, habló. Y yo, mire otro en el capítulo 16 del 6 al 10. Ahí mismo en Hechos 16 del 6 al 10, mire, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Mire, en ciertas partes no les permitió el Espíritu Santo pasar a predicar. No sabemos por qué. Quizá habían otras cosas más importantes que esas, que luego llegaría también el Evangelio a esas ciudades, a esos lugares. Pero aquí vemos que dice, por ejemplo, en el versículo 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Hay cosas que el Espíritu Santo no nos permite. Y por eso, cuando nosotros insistimos y vamos a ciertos lugares y nos va mal, o hacemos las cosas, nos va mal, y luego le estamos clamando al Señor. Así como la gloria de Dios se manifestó en el Sinaí cuando Dios entregó la ley de Moisés, así también se manifestó al inicio de la iglesia. ¿Cómo se manifestó? Con lenguas de fuego. Fue un viento recio, dice la Escritura en el capítulo 2. Sopló, todos se asustarían cuando un terremoto podía empezar en el viento, un huracán. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero lo importante en ambos casos es, en este caso, es el propósito por el cual vino el Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito? La manifestación no fue tanto importante. El propósito que vino para enseñarnos, para que tuviéramos valor. Por eso nosotros, dice la Escritura, vimos ayer que la Escritura dice que Él no nos ha dado espíritu de poder, de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Por eso dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es importante. Por eso es que nosotros no tengamos miedo de hablar el Evangelio, no tengamos miedo de orar. ¿Y ahora qué voy a decir? Es que no van a ser las palabras vuestras. O es que ¿qué van a decir los hermanos? Nadie va a decir nada porque usted no le está orando a ningún mortal, usted le está orando al Rey de Reyes. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que a veces nosotros decimos: ¿qué va a decir qué van a decir? Es que voy a orar 2 minutos. No pasa nada que ore 2 minutos, siempre y cuando usted lo haga viendo al invisible, usted esté centrado en la persona y hable lo que hay en su corazón. Si yo le doy ¿cómo le llaman aquí? ¿Cómo es la palabra? Se me fue ahora. Bueno, un consejo, que anote las peticiones que hay, porque a veces nos ponemos nerviosos, todos padecemos de nervios. Anote las peticiones ahí en su libretito, y va orando. Apréndase versículos
Y esos versículos le ayudan. Y se va a dar cuenta, cuando usted se empieza a someter en las cosas de Dios, las cosas van a ir cambiando, pero lo principal de todo es la obediencia. La obediencia es la clave para alcanzar la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros obedecemos, mire cómo fue Abraham. Abraham tenía su hijo, todos lo sabemos, ¿verdad? Tuvo su hijo en su vejez, con la mujer que amaba, porque tuvo otro hijo. Cuando Dios le dijo, vas a ser padre, ellos dirán, bueno, Sara es estéril, tú quizá puedes engendrar, pero yo no puedo concebir porque yo soy estéril, diría Sara en su vejez. Y aparte de eso, ya soy mujer ya de avanzada edad, ya no puedo concebir, ya mi tiempo ha pasado, dice en la Escritura. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué hicieron ellos en su incredulidad? ¿Qué fue lo que hicieron? Mira, aquí está Agar, mi sierva, tómala, llégate a ella. Y se llegó Abraham a ella y tuvieron a Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. Ese era el hijo que ellos dos, los humanos, habían dicho, bueno, yo soy estéril, toma a mi sierva. La incredulidad que había en el corazón de Sara. Pero Dios le había dicho, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Tu descendencia va a ser como la arena del mar. Entonces así actuamos nosotros muchas veces, que tenemos las promesas del Señor, pero no las llegamos a realizar porque hacemos otra cosa que el Señor nos manda. Desobedecemos la dureza que hay en nuestro corazón, la incredulidad que hay en nuestro corazón. Pueden haber ayunos, largos ayunos, pueden haber buenas obras, pero eso no tiene valor sin la obediencia. La obediencia por sobre todas las cosas. Y le dijo, nació el hijo de Abraham, Isaac. Y luego ya cuando estaba grandecito, sin duda, ya unos 12, 13 años, más o menos calculo yo. La verdad que la Biblia no lo dice. Pero ya estaba. Y Abraham estaría contento, gozoso, enseñándole todas las cosas que Abraham sabía, porque ellos aprendían todas sus generaciones, dice, los aprendían, se los sabían de memoria. De repente le dice, sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Tu hijo que has tenido con Sara. Sin duda, eso fue duro para Abraham, durísimo. Pero él obedeció y fue al monte. Y porque él creía que Dios podía hacer las cosas. Él creía, ya la fe de Abraham ya era grande. Entonces, quizá humanamente, con mucho dolor en su corazón, fue, pero obedeciendo. Y obedeció y llegó. Ya cuando iban ellos llegando, le dice a sus criados, quedaros aquí. Nosotros iremos y adoraremos y volveremos. ¿Sí? Iremos, adoraremos y volveremos. Era la fe tremenda que tenía Abraham. Porque Abraham pensaba, Dios lo va a poder resucitar. Yo lo voy a sacrificar, pero Dios lo va a traer otra vez, porque me lo ha prometido. Y Dios no incumple su palabra. Y fue, y entonces empezaron a hacer el holocausto, el sacrificio. Ya cuando iba Abraham levantando el cuchillo para darle a su hijo, le dice, Abraham, detente. Sé que eres hombre fiel, sé que has obedecido. No hagas daño a tu hijo. Y mira, ahí está el sacrificio. Y había un cordero ahí enrollado entre la hierba, de la salsa, de los cuernos, y ahí apareció el sacrificio que él iba a hacer. Pero ¿qué fue lo que él le llevó allá? La obediencia. La obediencia es lo que nosotros nos tiene que mover. La obediencia por sobre todas las cosas. Obedezcamos al Señor, no nos quedemos solo con lo que ya tenemos. Pidámosle al Señor la llenura del Espíritu Santo, pidámosle. Por eso dice, recibiréis poder. Vemos ahí en Hechos 1:4. Miremos qué nos dice Hechos 1:4. ¿Cómo estaban todos? La obediencia. Hechos 1:4. Y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa, la cual les dijo, os oísteis de mí. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. La orden del Señor es, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo les mandó que se quedasen en Jerusalén sin darles tiempo específico.
Ellos esperarían sin duda durante días y no hay nada, no pasa nada. Pero ¿qué hacían ellos? Perseveraban en la oración. Quizá unos tenían planes por ir a hacer, otros tendrían sus negocios, otros tenían su familia, otros tenían su trabajo, pero ellos dejaron a un lado todo y obedecieron al Señor. Fue una larga espera sin ninguna manifestación especial hasta que llegó el día de Pentecostés. Por eso la obediencia es muy importante en nuestra vida como cristianos. La obediencia es muy importante para todo ser cristiano, obedecer la palabra del Señor. Cuando dice busca primero mi reino, busquemos primero al Señor, pongámosle a Él en primer lugar, porque luego las demás cosas vienen por añadidura. No busquemos lo material, y si es que hay tiempo para Dios voy, y si no, no hay. De todos modos Dios conoce, pero ¿qué estás pasando? Tu espíritu se está muriendo. Entonces, más que grandes obras o sacrificios, Dios espera de nosotros la obediencia. Más que nosotros tenemos que hacer sacrificios, que todo eso lo hagamos en obediencia. Mire qué dice Dios en la obediencia. Dios se complace mucho en la obediencia. Dice, miremos qué le dijo, qué dice 1 Samuel 15:22. ¿Qué le dijo Samuel? ¿Qué dijo Samuel ahí? 1 Samuel, ¿qué les dije? 15:22. Aquí le estaba hablando Samuel a Saúl. Aquí le está hablando Samuel al rey Saúl. Y dice, y dijo Samuel, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por eso nosotros podemos estar orando horas y horas, pero si no hay obediencia en nuestro corazón, ese es un sacrificio que no le agrada tanto al Señor. Es que yo voy a los cultos, dice, es que yo no falto, pero si no hay obediencia en nuestro corazón, eso, sigamos leyendo. El versículo 22, ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, miren, como pecado de adivinación, aquellos que son adivinos, aquellos que dicen, a ver, te leo la mano, mira lo que dice, ¿qué va a leer la mano? Mira que dicen las estrellas, ¿y qué van a decir las estrellas si no hablan? No hablan. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión, miren, a ese nivel está la rebelión cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. ¿Y qué dice la Escritura? La adivinación, ¿quiénes son los hechiceros? Los hechiceros no heredarán el reino de Dios, los brujos no lo heredarán. Es igual el mismo pecado, al mismo nivel, la de los brujos como la rebelión que muchas veces nosotros podemos tener con el Señor. Por eso dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, porque Él desobedeció. Por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Eso le dijo Dios a Samuel. Entonces la obediencia trae sobre tu vida la gloria de Dios. La obediencia sí o sí va a traer sobre nosotros la gloria de Dios. Hechos 2.1, ya lo vimos, pero vayamos otra vez al libro de los Hechos. Hoy vamos a ver mucho sobre el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Mire, ¿qué les dijo Dios Jesucristo aquí en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4? Dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Y cómo estaban en el versículo 2, en el capítulo 2? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes. Es lo que quiere el Señor de su iglesia, que estén en obediencia. Si el Señor dice, lee la Escritura, pues la leamos. Quizás nosotros no podemos estar juntos todos los días, porque también tenemos nuestros compromisos, pero tratemos la manera de los días de culto venir
Aquí estar puntuales y estar atentos y estar ahí con ese compromiso con el Señor, no con un compromiso con el hombre, sino con ese compromiso puesto en el Señor. Yo hice un compromiso y lo voy a cumplir, no lo he hecho con los hombres. Dígale usted, porque el compromiso es con Dios. Al fin y al cabo, nosotros el día de mañana compareceremos ante el tribunal y dirá el Señor Jesús: ¿con quién hiciste el compromiso? Contigo. ¿Y qué? ¿Lo cumpliste? Pues no lo pude cumplir porque fui humano y fallé, pero aquí estoy. Yo te obedecí en lo que pude. Por eso dice: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso dice, mire, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban en el mismo lugar, con una misma mente y en un acuerdo común. Hechos 1:14, mire qué dice. Hechos 1:14. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, en este caso estaban todos esperando al Espíritu Santo, pero además estaban unidos en oración. Unidos en oración, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con todas las mujeres. No dice solo los hombres pueden orar, no puede orar. Las mujeres, inclusive las mujeres, oran mejor que nosotros los hombres. Las mujeres son guerreras en oración, dice la palabra del Señor. Y todos perseveraban unánimes, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos oremos cada día, queridos hermanos. Mire, si nosotros oráramos media hora todos los días, si nosotros leyéramos la Biblia media hora todos los días, pero con aquella devoción, y si nosotros escucháramos una predicación todos los días, ¿cree que nuestra vida estaría como está? Yo creo que estaría mejor, estaría en victoria y no estaría muchas veces en derrota como nos pasa. ¿Por qué? Porque nosotros descuidamos eso, y eso pues atacadísimo por el diablo. De repente no nos da ganas de venir. Mire, hace 8 días estaba casi llena la iglesia. Hoy ¿cuántos hay? Unos vienen y tienen, ya se llevan, ya tengo para 15 días, vienen a los 15 días, vienen otra vez, y están desobedeciendo aquel mandamiento que dice: no te dejes de congregar, no te dejes de congregar, como muchos tienen por costumbre. Que obedezcamos la palabra. Hay unos que tienen por costumbre y dicen: oh, no, hoy no voy. No pongamos excusas, porque luego le daremos cuenta al Señor, y al Señor no van a decir como dijo aquella persona. Dijo: ya miraré yo qué le digo al Señor cuando esté. ¿Qué le va a decir? ¿Cree que vemos al Señor como un humano que le podemos engañar? Vemos así al Señor como alguien que yo creo que no hace ni cuenta se da. ¿Cómo no se va a dar cuenta si Él dice escudriña nuestros corazones? Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Eso es lo que el Espíritu Santo busca en nosotros, que nosotros seamos obedientes, porque la palabra del Señor discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. La unidad de la iglesia produce la manifestación. ¿Cuál es? La presencia de Dios en sus vidas. La unidad de la iglesia produce la manifestación. Recordemos que vimos hace 8 días que nuestro pecado estanca. La presencia de Dios, la obediencia levanta a la iglesia y la iglesia avanza. Pero cuando hay pecado, la iglesia se estanca. Recordemos que un poco de amargura contamina todo. Un poco de amargura, un pecado contamina todo, detiene. Por eso nosotros tenemos que vivir en santidad. Miremos qué nos dice Salmo 133. Un salmo muy pequeño, solo tiene 3 versículos. Salmo 133. No tiene, estoy equivocado yo. 133 del 1 al 3. Sí, tiene 3 versículos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso lo tenemos nosotros que tener muy en cuenta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, mire, el aceite, la unción que rompe el yugo,
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como la unción que moja la cabeza y sigue cayendo el aceite y se va regando sobre el cuerpo. La unción del Espíritu Santo. Y dice, y baja hasta el borde de las vestiduras. Y dice el versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Satanás procura dividir la iglesia. Satanás procura, pero recordemos que dice el Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra usted si usted es obediente al Señor. Si somos obedientes al Señor, las puertas del infierno no van a venir a destruirnos. Cuando nosotros empezamos en desobediencia, entonces vamos a empezar a decaer. Ya no nos va a tener tanta gana de leer, ya no nos va a dar tanta gana de orar, ya no nos va a dar tanta gana de congregarnos. Y eso, cuidémonos, porque ahí estamos ya perdiendo terreno. Ahí estamos ya, como el atleta aquel que quiere participar en una maratón y no se entrena. Ahí sí, yo corrí, el año pasado corrí la maratón y la voy a aguantar a correr. Mentira, no va a aguantar. A la primera se va a quedar. La unidad es un mandato de Dios para la iglesia. Veamos qué nos dice 1 Corintios 1:10. La unidad es un mandato que Dios. 1 Corintios 1:10. Por eso nosotros tenemos que obedecer la palabra. Y dice la Escritura, el 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso quiere el Señor de la iglesia. Amén. Os ruego, dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice, os ruego, una rogación, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos unidos. Y dice, os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentido. Eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Que se busque la vida, decimos, ay, que no, busquemos la unidad, busquemos el apoyar al hermano. ¿Por qué no viene el hermano? Yo les escribo, y algunos me dicen, voy a llegar, y al final no vienen. No lo sé si ustedes también les escriben, les saludan entre semana. ¿Qué pasó, hermano? Que no, dice, este fin de semana sí llego. Llega el fin de semana y no se aparece. No sabemos qué pasa, pero nosotros sigamos orando. Y si podemos escribirles, quizá tienen ustedes más confianza que yo con ellos, y pueden decirles, oye, mira que no, con las palabras que de un amigo a un amigo, parece que yo les escribo y eso me dicen, pero muchas veces la desunidad parece que ronda alrededor de nuestra congregación, y nosotros tenemos que estar unidos. Dice que no haya divisiones entre vosotros, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que necesitamos. Entonces, en conclusión, vamos ya terminando. La manifestación del Espíritu Santo está vigente el día de hoy. No fue un evento único en el día de Pentecostés. Sin embargo, el propósito principal de la llenura del Espíritu Santo es capacitarnos para servir, para agradar, para honrar, para adorar al Señor. Esa es la llenura del Espíritu Santo. El camino al Evangelio es la disciplina, la entrega y el compromiso que cada uno tenemos que tener. No el Evangelio como religión. No soy evangélico, dice,
ponemos en nuestra casa, pero realmente lo vivimos, que es lo que realmente importa al Señor. Pues dice, es mejor la obediencia por sobre todas las cosas. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo? Obediente fue el Señor Jesucristo. Por eso dice ese versículo, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas, porque Él fue obediente en todo al Señor. Si no deseamos comprometernos con el Señor, entonces no recibiremos la llenura del Espíritu Santo. Si no deseamos comprometernos con el Señor, nunca recibiremos la llenura del Espíritu Santo. Si no estamos dispuestos a obedecer y vivir en unidad, tampoco tenemos oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo, porque todo viene de la obediencia. Yo quiero obedecer al Señor, pues el Espíritu Santo nos va a guiar. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. El buscar como cristianos la llenura del Espíritu Santo no es opcional. Bueno, si yo que no, ni eso. Para nosotros tiene que ser como un anhelo, como un deseo, como algo que es que lo tengo que tener porque lo tengo que tener, yo lo quiero. Nosotros tenemos que dar frutos como hijos de Dios, frutos de vida, no frutos de muerte, porque hay frutos de muerte. Cuando nos ven a nosotros y dicen, si ese es hijo de Dios, estoy bien yo como estoy, yo creo que vivo mejor. Pero cuando damos frutos de vida y dicen, pero ¿qué tiene? Y se dan cuenta de lo que tenemos, y dice, yo también quiero un poquito, a ver, ¿qué es lo que pasa con que está sufriendo pero está feliz? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza en Dios. Recordemos que no quiere decir que ya somos cristianos, no vamos a sufrir. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y vamos a tener aflicción porque vamos a ser atacados por el diablo, por el mundo y por nuestra carne. Vamos a ser atacados. Nuestros 3 enemigos principales son esos. Tenemos que luchar todos los días. Luego aparece una enfermedad, luego aparece otro, luego mis finanzas, luego mi familia. Hay pruebas de diferente índole, pero nosotros doblamos nuestras rodillas y clamamos al Señor y confiamos en Él. Por eso es el propósito de la oración todas las noches. No es perder el tiempo ahí, así se duerme más tarde, no, sino es la unidad de cada uno de nosotros. Miremos qué nos dice Jeremías, capítulo 17, en el Antiguo Testamento. Jeremías 17, (17, 7 y 8). Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice, mire, ese es bendito cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas y junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Mire, así debemos ser nosotros, porque nosotros tenemos en nuestro interior ríos, fuentes de ríos de agua viva. Esos, como verdaderos hijos de Dios, lo tenemos que anhelar, porque mire qué dice el versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así es nuestro corazón. Y dice, no, estás bien, tú quédate así como estás bien, no vayas. ¿Qué vas a ir a hacer? Mira que allá hay hipócritas, todos son hipócritas, pero y en el supermercado no hay hipócritas, en tu trabajo no hay hipócritas, en el bus no hay hipócritas, en el metro no hay hipócritas, si donde quiera hay hipócritas. Pero el diablo engaña y dice, ¿para qué vas a ir? Si ahí, todos los que estamos aquí, es porque estamos enfermos. ¿Cuál es la enfermedad que a veces nos ataca? El pecado. El pecado es la enfermedad que nosotros tenemos. Todos estamos aquí, venimos aquí por sanidad espiritual, porque estábamos enfermos. Y a veces todavía volvemos a caer y nos enfermamos del pecado que nos lleva a la muerte espiritual. San Juan 15:5, ya vamos a ir terminando, queridos hermanos. San Juan 15:5. Dice la Escritura: yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos hacer nada. Y si no damos fruto, seremos lanzados al lago de fuego. Eso dice la Escritura. Veamos el último capítulo, el último versículo, San Mateo 7:19. Separados de mí nada podéis hacer, dice. Y si no damos buen fruto, ¿qué dice la palabra? Búsquelo usted y como dijo alguien por ahí, desengáñese con sus propios ojos. Es lo que está escrito. San Mateo 7:19. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Miren, por eso es que es importantísimo que demos buenos frutos. Porque dice, todo árbol que no da buen fruto, y si da frutos, pero sus frutos son malos, va a ir al infierno. Como dijo aquel personaje, vas a llevar fuego. Sí, por eso tenemos que dar buen fruto. Por eso nuestro testimonio es muy importante. Por eso, delante de la gente, demos buen testimonio de que somos hijos de Dios y no nos avergoncemos de llamarnos cristianos. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Así lo dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, nos ha sellado. El Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Así que yo les animo, queridos hermanos, a que busquemos todos los días, la llenura del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la lectura, a través de la oración. El mundo le va a atacar, sus amistades le van a atacar, sus conocidos le van a atacar, inclusive su propia familia le va a atacar, si usted se quiere acercar al Señor cada día. Pero tratemos por sobre todas las cosas de avanzar y de avanzar, subir ese escalón más, otro escalón más, otro escalón. Llegará un momento en que el enemigo ya va a decir, aquí es por demás, ya lo perdí. Pero la Escritura dice, someteos a Dios en obediencia, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero en obediencia, queridos hermanos, obedezcamos al Señor por sobre todas las cosas. Obedezcámosle, pase lo que pase a nuestro alrededor, obedezcámosle al Señor. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en el corazón de cada uno de ustedes. Denle aplausos al Señor. Dios